A continuación se presenta la concepción del diseño estructural y el proceso constructivo de una viga que, según la clasificación anteriormente explicada, puede ser principal, de cualquier sección transversal y específicamente de concreto reforzado. La primera etapa de construcción es el armado de la cama. Esta etapa consiste en construir un entrepiso, generalmente en madera, para generar la superficie de soporte que va a permitir armar las vigas, las viguetas y la losa a la altura que indica el diseño. Sobre la placa o entrepiso que se funde anteriormente se apoya el armado vertical de soporte de la cama, que se compone generalmente de parales, cerchas y crucetas. Estos tienen una capacidad de carga previamente conocida por el director de obra para garantizar el soporte del peso del entrepiso durante y después de su construcción. Se arma de acuerdo a las dimensiones de la camilla, luego se ajustan los parales de tal manera que la cama quede totalmente nivelada y se asegura. Posteriormente sigue la etapa de replanteo. Esta se ejecuta una vez que se tiene la cama. El oficial lejero y la comisión topográfica, en caso de ser necesaria, traslada los ejes con los que se ha ido construyendo y se procede a hacer el replanteo de las vigas, viguetas y de la losa. Después del replanteo se debe comenzar con la instalación del acero. Para el acero transversal, el oficial revisa el plano de diseño y con un flexómetro y una tiza marca el lugar donde va cada estribo y los amarra con alambre negro y el bichiroque, mientras que el ayudante estará pendiente de que el oficial tenga el material suficiente para dicha labor. Al igual que con el acero longitudinal, la torre grúa llevará los estribos ya doblados al lugar de trabajo dependiendo de la altura a la que se esté trabajando.
Para los elementos de concreto reforzado que se construyen en un edificio, entre ellos las vigas sismorresistentes, es indispensable que los ingenieros o arquitectos de obra conozcan los conceptos básicos de análisis y diseño estructural que se tienen generalmente en cuenta para garantizar con éxito su construcción en términos de calidad, costos, estabilidad y seguridad. Asimismo, los ingenieros consultores o estructurales que se desempeñan el mayor tiempo en oficina también deben conocer las técnicas y procesos que normalmente se utilizan en obra para llevar a cabo su construcción, lo que contribuye de una manera significativa para que su diseño estructural sea óptimo, acorde con las características y necesidades en obra para cada tipo de proyecto. Basados en lo anterior, se mencionan en esta parte algunos de los aspectos principales necesarios dentro del análisis y diseño estructural de las vigas sismorresistentes. Por lo anterior, se presenta a continuación aspectos básicos de la concepción del análisis y diseño de este tipo de elemento estructural. El tipo de sección, la geometría, el acero de refuerzo y las especificaciones de los materiales de las vigas son definidas durante el diseño estructural. Para ello se parte del modelo estructural del esqueleto del edificio, donde se simula el comportamiento de las vigas, columnas y muros sismorresistentes con sus correspondientes condiciones de frontera. En el módulo de análisis estructural de edificios de este trabajo se encuentran los conceptos y criterios básicos que son indispensables para el desarrollo de esta etapa. El sistema estructural compuesto por vigas, columnas y o muros cortina deben suministrar una rigidez al edificio en cada dirección, la cual es indispensable para cumplir los requisitos de deriva que exige la norma. Las vigas contribuyen en un porcentaje menor con la rigidez de un edificio, comparados con los aportes que suministran las columnas y los muros de concreto reforzado. Muchas veces se encuentra que las dimensiones de los elementos sismorresistentes es fijada por la deformabilidad lateral y no por criterios de resistencia. Las normas establecen un límite de deriva para evitar problemas de alarma y pánico de las personas que ocupan el edificio, también para controlar los daños de los elementos estructurales y no estructurales y la estabilidad global de la edificación. Para edificios en concreto reforzado, la deriva no puede ser mayor del 1%. Para el diseño a flexión se debe determinar inicialmente el envolvente de momento, como se observa en la figura siguiente de un pórtico plano de 3 pisos. Un ejemplo de envolvente de momento para una de las vigas del pórtico anterior es la siguiente. Posteriormente se determina el refuerzo necesario a flexión utilizando el método de resistencia última para sección simplemente armada o doblemente armada. Los criterios que se tienen en cuenta para el caso de simplemente armada se presentan a continuación, que incluye emplear el bloque de Whitney. En el diseño se debe garantizar que sean secciones subreforzadas y no sobrereforzadas, con lo cual se asegura que falle primero el acero y posteriormente el concreto. De esta forma se promueve una falla dúctil y no súbita. Esto se hace cuando la cuantía de la sección es menor al 75% de la cuantía balanceada, la cual se identifica cuando las deformaciones últimas, tanto del concreto como la del acero, se producen simultáneamente. También se debe asegurar una ductilidad mínima de la sección y evitar problemas de fisuración, para lo cual las normas establecen una cuantía mínima. Teniendo en cuenta que la mayoría de las vigas se diseñan con un concreto de 21 megapascales y un límite de fluencia de 420 megapascales, deben cumplir con una cuantía máxima de 0.016 y una mínima de 0.0033. Además de realizar el diseño a flexión, el ingeniero estructural debe verificar para cada viga las recomendaciones sismorresistentes que tiene la norma, que son diferentes según su capacidad de disipación de energía, DMI, DMO y DES, la cual hace recomendaciones sobre dimensiones mínimas, recubrimiento, detallado estructural y relaciones de resistencia entre la zona superior e inferior de la viga, específicamente para DMO y DES. Con lo anterior y teniendo en cuenta el detallado estructural que exige la norma, se debe determinar el acero de refuerzo longitudinal, incluyendo traslapos y ganchos, como se observa en el siguiente ejemplo de despiece.
De igual manera, debe revisarse los esfuerzos de cortante que deben soportar las vigas. Para ello se debe tener en cuenta que la resistencia al cortante de una viga depende del aporte del concreto y del acero. El concreto contribuye a cortante basado en su resistencia a compresión, su distancia efectiva y su ancho. El acero a través de flejes o estribos. Para el diseño cortante, las normas establecen diferentes especificaciones teniendo en cuenta si es un elemento con capacidad de disipación de energía mínima, moderada o especial. Para el de capacidad de disipación de energía mínima, la norma permite el diseño cortante basado en la envolvente del diagrama de cortante, obtenida del modelo estructural y basada en el estudio de las diferentes combinaciones de carga. Para el diseño cortante de los elementos de capacidad de disipación de energía moderada y especial, la norma exige darle a la estructura la capacidad de trabajar fuera del rango elástico, permitiéndole disipar parte de la energía que le induce el sismo como trabajo en el rango inelástico. Esta disipación de energía se hace por flexión, pues las fallas por cortante son frágiles y carecen de ductilidad. Para ello hay dos opciones. La primera consiste en multiplicar por 2 la carga de sismo. La segunda consiste en calcular las fuerzas cortantes inducidas al aparecer las articulaciones plásticas en ambos extremos de la viga, las cuales dependen de la resistencia nominal a flexión de la viga en su parte inferior y superior. Para estos casos, la norma también exige un detallado estructural y establece unos requerimientos mínimos para la zona confinada y no confinada. Un ejemplo de refuerzo cortante de una viga sismorresistente se presenta a continuación. Retomando las etapas de construcción, sigue la instalación de la formaleta. La instalación de la formaleta de las vigas internas es opcional, ya que depende del diseño del entrepiso. Cuando no se utiliza el material de aligeramiento, es el encargado de servir de formaleta para las vigas principales, secundarias y viguetas, como se observa en la foto. Por otro lado, las vigas principales perimetrales exteriores sí necesitan de formaleta, las cuales generalmente son en madera que se ajustan con clavos y o con pies de amigo para darle su correspondiente soporte. Esta tiene que estar previamente engrasada con ACPM o con cualquier otro tipo de desencofrante y es llevada al lugar de trabajo por la torre grúa e instalada y asegurada por el oficial y el ayudante. Cuando ya se tienen armados se procede a fundir. En este paso generalmente se funden las vigas y las viguetas al mismo tiempo que la losa. Por eso este paso se iniciará cuando las viguetas y vigas estén armadas y se está en el diseño del material de aligeramiento. El concreto es llevado al lugar de trabajo mediante una bomba y es esparcido mediante palas. Simultáneamente se va vibrando con el fin de eliminar el aire y que el concreto llegue perfectamente a todo el lugar. Si se utiliza formaleta para las vigas y viguetas internas, el concreto para las vigas será traído mediante bomba y para las viguetas en baldes transportados por la torre grúa. Como generalmente se funde con la losa, para retirar la formaleta se necesita esperar mínimo 7 días, ya que se debe asegurar que el concreto tenga el 70% de su resistencia. Después de esto se inicia el proceso de curado, el cual es indispensable para controlar la pérdida de humedad en el concreto y mantener la temperatura adecuada para que el concreto desarrolle adecuadamente su resistencia. El proceso de curado debería hacerse durante 28 días. El anterior video se basó en las siguientes referencias bibliográficas.